Amén. Pueden sentarse y con sus copias de las Sagradas Escrituras pueden ir a Hechos 5. Hechos 5. Vamos a terminar este capítulo y vamos a leer en la mitad de 21. En la mitad de 21 hasta el final del capítulo. Entonces, en la mitad de versículo 21. Leemos. Esto es la palabra de Dios. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrente por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Esto es la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad para someternos bajo tu palabra, oh Dios, sabiendo que tu palabra nos instruye, nos corrige, nos da habilidad para entender más del evangelio. Oh Dios, pedimos
en la ayuda del Espíritu Santo, que nosotros podemos tener ojos para ver y oídos para escuchar cosas profundas en tu ley. Ayúdanos a entender cómo dependemos de ti. Ayúdanos a ver que nosotros totalmente dependemos de ti. Haga tu obra a través de la palabra para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Si estaban aquí la semana pasada, estamos entrando en la mitad de esta historia. La idea es, ellos estaban puestos, los apóstoles estaban puestos en la cárcel la vez pasada y estaban puestos ahí por predicar el evangelio, porque no podían pararlos de predicar la palabra de Dios acerca de la vida, como dice versículo 20. Y 21 dice, habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Entonces, ¿a dónde encontramos nuevamente a los apóstoles? ¿A dónde encontrábamos a ellos al inicio del texto? Estaban enseñando en el templo y tenían el ángel que llegó para sacarlos de la cárcel, para darles fuerzas para hacerlo. Pero hoy vamos a ver 2 puntos y vamos a verlo brevemente. Y el primer punto es obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Lo que nosotros veamos es, ellos estaban en el cárcel y versículo 22 dice que el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, todo el senado de los israelitas. Todos los poderosos llegaron y estaban llegando por el propósito de poner estos apóstoles bajo juicio. Habían como unos 71 de estos hombres y llegaron en todo su regalia, en el sentido de listos, mostrando su poder. Y llaman a todos y dicen, vengan, vamos a juntarnos y tener convocatoria para hablar de lo que ha sucedido. Y mandaron a traer de la cárcel los apóstoles, porque aquí están listos para mostrar su poder sobre estos brutos seguidores de Cristo. Ellos deben dejar de hablar de estas cosas. Siguen haciéndolo. Y nosotros somos los israelitas, los fieles fariseos, los fieles líderes. Y es nuestra responsabilidad a caer a estos hombres. Entonces aquí estamos, listos para poner nuestro juicio sobre ellos. Entonces, tráiganoslo, por favor. Y el texto nos muestra que cuando ellos lo llaman a estos seguidores de Cristo, dice versículo 22, pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron. Encontramos la cárcel cerrada con toda la seguridad y los guardias de pie a las puertas. Entonces ellos lleguen y esto está diseñado a causarnos pensar que las cosas de Cristo confunden a ellos que no conocen nada de Cristo. Ellos quieren mostrar su poder sobre los seguidores de Cristo. Quieren mostrar que ellos tienen el propósito de poner juicio sobre ellos. Y aquí ellos están siendo los que se miran un poco dundo por no saber que estos hombres ya están fuera de la cárcel. Aún cuando ellos lleguen para traerlos, piensa en el hombre que se fue a recogerlos, a llegar y buscar adentro. Y decir, hey, ¿dónde están los 12? Ah, no están. Y los guardias afuera todavía a pie. Como pensaban que todavía estaban ahí adentro. No sabemos cómo funcionaba. No sabemos que era a través de los ángeles. No sabemos si ellos fueron alguien que tenía sus ojos cerrados para que podían salir. No sabemos exactamente el proceso. Pero Dios causó que parecía que todo estaba normal. Y cuando lleguen, Dios ha causado que esos hombres podían salir para mostrar su poder sobre esta gente, los fariseos que pensaban que ellos tenían todo poder. Entonces, 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. En un sentido, podemos decir que ellos tienen miedo de la gente, porque el texto nos muestra que ellos se fueron a agarrarlos cuando están
enseñando y no lo agarraron con violencia porque tenían miedo que la gente iban a tirar piedras hacia ellos. También, y esto dice, se quedaron perplejos pensando en qué terminaría esto. Uy, ¿y esto a dónde nos va a llevar? Va a llevarnos a problemas. Ellos no tienen las respuestas. Los inteligentes de Israel no tenían la respuesta a lo que estaba sucediendo. Pensaban que eran los fuertes que solo llegaron para poner juicio sobre estos hombres y ahora ellos están siendo ellos que se quedan como bien lentos y sin sentido en lo que están haciendo. Entonces nosotros podemos mostrar que esto es algo que Dios hace. En el Antiguo Testamento es así también. Hoy estábamos hablando de esto, que Dios usa las cosas débiles para mostrar su poder sobre ellos que piensan que son fuertes. A veces nosotros mismos pensamos que tenemos todo entendimiento. Y Dios usa cosas bien débiles para mostrarnos, para humillarnos. Y eso para ellos es un proceso de ser humillados. Ellos quieren que estos hombres se callen y cuando lleguen a la cárcel no están. Eso muestra que ellos no tienen el poder que ellos pensaban que tenían. Que Dios está mostrando su poder sobre ellos y ellos no querían creer en eso de resucitarse, no querían creer en ángeles, no querían creer en ni una de estas cosas. Y ahora Dios está causándoles que la gente casi va a bromear de ellos o reírse de ellos. Es diseñado para causarnos pensar, estos hombres piensan que tienen más poder que Cristo, pero no lo tienen. Porque Dios es fiel a su palabra y dijo que Él iba a ser fiel a su palabra y está mostrando su fidelidad. Entonces, en el momento que ellos se quedan perplejos, el texto dice en versículo 25, pero alguien se presentó y les informó. En el griego es más como, hey, ustedes, miren allá, están enseñando allá. Es casi como anunciándolo, no solo para decir, hey, vénganse por acá, están enseñando. No, es como ellos confundidos y él dice, estos son los manes que están buscando. Ahí están predicando, haciendo lo que ustedes dijeron que no deberían estar haciendo. Ahí están. Eso está diseñado para mostrar el poder de Dios. Que ni los israelitas, los fuertes, los fariseos tenían poder sobre lo que Cristo iba a hacer con su palabra. Es una muestra de confianza para los discípulos. Es una muestra de confianza. Es una muestra de la falta de poder que los fariseos tenían. Entonces los agarran y lo trajeron. En versículos 26 y 27, cuando lo trajeron, los pusieron ante el concilio. Y el sumo sacerdote los interrogó. Y mire, él quiere mostrar su poder otra vez. Hey, nosotros habíamos dicho a ustedes, en el sentido que a ustedes les gusta cuando yo digo esto, cállense el pico. Ya, no hablan más de esta cosa. Nosotros hemos dicho, pero en una manera el líder le da una palabra de confianza para ellos, porque mire lo que dice. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Todo Jerusalén sepa de estas cosas por tu culpa. Nosotros hemos dicho, cállate. Y ustedes han dicho, no vamos a seguirte. Nosotros vamos a seguir anunciando hasta el punto que todos sepan de lo que está sucediendo. Qué bruto es este hombre en pensar que él está casi diciendo algo negativo y para los apóstoles sería, todo Jerusalén ya sabe, ¡qué bien! Y todo Samaria va a saber también, hasta los fines del mundo va a saber, porque tú no podés callarnos porque no es algo de nosotros, es algo de Dios. Entonces es algo de él casi diciendo, ustedes han llenado toda la ciudad con estas cosas, y nosotros habíamos dicho que deben caerse, pero ustedes han seguido hablando. Y mire la última palabra que él dice. Dijo que ellos desobedecieron.
Después llenaron la ciudad. Y tercero, es ellos que quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Es casi decir, nosotros no somos culpables por la muerte de Cristo y ustedes quieren ponerlo sobre nosotros. Y veamos que ellos ya quieren, en un sentido, escaparse de responsabilidad. Ellos quieren mostrar que no fue ellos que han hecho estas cosas. Pero eso es a donde veamos el título de punto número 1. Pedro, el Pedro que no podía hablar bien directo y tenía miedo de una chihuina ahí diciendo, vos sos uno de ellos. No, no lo soy, no lo soy. Ahora, enfrente de los líderes, él no solo dice, no, ustedes están equivocados. Mire, Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Él dice, yo no tengo una responsabilidad en este área a obedecer a ti. Quiero mencionar algo. No debemos usar esto para desobedecer al gobierno aquí en Honduras. Si ellos piden que nosotros pecamos, podemos desobedecer. Porque ellos están desobedeciendo porque ellos han dicho que no pueden anunciar el evangelio, que va fijo en contra de lo que Dios había dicho. Pero Pedro mismo va a decir en sus propias cartas que debemos reconocer el gobierno que está sobre nosotros. Pablo también va a mencionarlo. Cristo mismo dijo, da a César lo que pertenece a César. Entonces, es decir, nosotros no podemos usar esto de decir, nosotros solo tenemos Cristo sobre nosotros, yo puedo hacer lo que yo pienso que es lo mejor. No. Cuando el gobierno nos dice, dejen de anunciar el evangelio, es cuando nosotros tenemos full derecho de decir, no podemos obedecer. Jamás podemos obedecer. Porque salvación viene por oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces no podemos. Y hoy debemos estar orando porque hay lugares en este mundo donde gente no puede anunciar el evangelio. Que están congregándose bajo techos en silencio. En maneras que gente están atacándoles. Y puede ser que sucederá en este terreno un día o puede ser que no. Pero debemos estar listos para pelear por eso. Y mire que Pedro no está jugando con sus palabras. En frente de gente que piensan que son líderes, él dice, yo no tengo responsabilidad delante de ti. De estos israelitas no podían poner sus leyes sobre él. Y mire, él se va más allá. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Mire otra vez, él menciona con los fariseos, específicamente con los saduceos que no creyeron en resucitarse, menciona nuevamente, y el Cristo que fue resucitado, que ustedes mataron y colgaron en la cruz. No está jugando con la verdad. Culpa suya. Ellos dijeron, ustedes quieren traer la sangre de este hombre sobre nosotros y él les dice, no queremos. Es tu culpa. No está jugando con esa verdad. Él está dándolo directamente. Y debemos confesar que la palabra de Dios y la verdad de la palabra nos confronta. Y debe confrontarnos. Si nosotros tenemos un evangelio y una palabra que nunca nos confronta, no estamos leyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos corrige. No, también nos da ánimo, también nos da esperanza, gozo, otras cosas, pero también nos da esa palabra de confrontar a nuestros pecados. Pedro no dice, no, pero puede ser que ustedes lo hubieran hecho diferente. No, él lo dije en directo. Culpa tuya es. Pero algo que me da alegría en este texto es cuando él dice estas cosas, actúa en la manera como Sadrach, Mesach y Abednego. No voy a doblar la rodilla a nadie más. Solo
a mi Dios. Y es su culpa. Pero qué tan interesante que en ofrecer o decirles esta verdad también está trayendo el evangelio atrás. Miren, en versículo 31 dice, al Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. A los 71, que eran ellos que pidieron Barrabás, pidieron que colgaron a Cristo, todavía está ofreciendo arrepentimiento y perdón de pecado. Qué interesante que enfrente de ellos está diciendo, y ustedes todavía, ustedes que colgaron a Cristo, ustedes que mataron a Cristo, todavía pueden ser recibidos y perdonados por su pecado. Él está diciéndoles la verdad. Y eso es nuestra historia. Nosotros hemos sido perdonados por gracia y pura gracia. Y puede ser que tú eres alguien que estás acá hoy y pensás que su pecado es tan profundo. Pero si Cristo está listo para ofrecer el evangelio a estos hombres, que eran los 71 que lo había puesto en la cruz, para perdonarlos, Él está listo para perdonar a ti también. Como Rudy acaba de orar y mencionar, acerca de familiares que pensamos a veces que no pueden ser cambiados. O puede ser que no pensamos en otros, pensamos en nosotros mismos. Él está listo para perdonarte. No has hecho más pecado de lo que Cristo puede cubrir por su sangre. Su sangre es suficiente. No significa que no hay consecuencias por esos pecados, pero están cubiertos por la sangre de Cristo. Entonces Él está ofreciendo el evangelio y está haciéndolo con confianza. Y dice en versículo 32, y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta sección? Es para mostrarnos el poder de Dios y la fidelidad de Dios sobre cualquier gente que van en contra de Él. Aunque no significa que no van a tener en un sentido recompensa o cosas que suceden con ellos por eso, pero muestra que ellos pueden confiar en la palabra de Dios. Nosotros tenemos ese tipo de confianza en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la habilidad de hablar de la palabra de Dios con esa confianza. Orar la palabra de Dios así a Dios diciendo, tú has dicho, Dios, estas cosas. Hágalos como su voluntad sea hecha en esta tierra, como en los cielos. O estamos listos para decir la verdad con la palabra de Dios con gente que no lo creen, aún sabiendo que puede ser que ellos nos rechazan o nos odian o piensan que nosotros somos no los más inteligentes por pensar que esto es verdad. Estamos listos, con confianza. Mire cómo Dios cambia la cosa. Lo deje a los inteligentes perplejos y los que parecen no inteligentes, con confianza en quién es Él. Nosotros tenemos este tipo de confianza en la palabra de Dios. Nosotros estamos listos para recibir gente casi riéndose de nosotros. O un día, si llegue, que nuestro gobierno o este país empiezan a ir en contra de la palabra de Dios, que estamos listos para hablar, aunque puede ser que tiene consecuencias sobre nosotros. Que empiezan a decir cosas que nosotros somos gente no tan inteligente. O gente que están en contra de la libertad humana, de hacer lo que quieren hacer. ¿Estamos listos para eso? A guardar lo que la palabra dice, contra lo que el mundo ofrece. Eso es punto número 1. Punto número 2, y es más rápido, es las respuestas a esta confrontación. Las respuestas a esta confrontación. Y hay 3. Primeramente, veamos los líderes. En versículo 33, rápidamente dice, cuando ellos oyeron esto,
se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Entonces entendieron el mensaje. Ellos están culpándonos, no están sugiriendo que somos culpables, están diciendo que nosotros somos culpables. Y en vez de arrepentirse, se enojan y se odian a ellos y sean ofendidos y querían matarlos. Entonces su respuesta al evangelio es rechazarlo y decir, ustedes son locos por decir eso. Eso es la primera respuesta. La segunda es lo de Gamaliel. Y veamos que eso es la mayoría del texto acá. Gamaliel es alguien que tiene respeto de todo lo demás y dicen, hey, llévese a estos hombres afuera y tenemos una plática entre nosotros, los que sabemos. Y él empieza a enseñarles y dar algunos consejos a ellos. Y da el ejemplo de 2 hombres que llevaron gente y cuando ellos tenían su gente, esa gente desapareció después de un tiempo. Entonces él está casi diciendo, hey, cuidado con esto porque puede ser que causa problemas por un momento y después va a desaparecer. Entonces déjelos porque nosotros sabemos lo que sucedió en el pasado. Pero también él dijo, pero si es de Dios, no lo va a ganar. Y ellos hubieran entendido esto también. ¿Por qué? Porque ellos sabían el Antiguo Testamento. Cuando Faraón se fue en contra de Moisés, ¿qué sucedió? Dios ganó. Y podemos verlo con David, podemos verlo con Abraham, podemos ver él sosteniendo a su promesa contra cualquier cosa. Entonces ellos tenían claro esa idea. Dios va a ganar. Pero una de las cosas que debemos pensar es que el consejo de Gamaliel no muestra que Gamaliel tenía fe en lo que ellos estaban diciendo. Porque algunos van a querer decir, entonces él está a favor de lo que está diciendo los apóstoles. Pero si él estaba a favor de lo que dicen los apóstoles, él hubiera dicho a ellos, hey, arrepiéntese por lo que están haciendo y corre a Cristo porque estos manes están correctos. Pero él pensaba que ellos eran otra gente que iban a estar un buen rato o un ratín y después iban a desaparecer. Yo pienso que Gamaliel tenía una mente de hablar la verdad, pero estaba siendo usado por Dios para guardar a los apóstoles. Y nosotros sabemos que hasta burros Dios puede usar para hablar a la gente. Entonces Gamaliel no es alguien que debemos pensar, entonces él es creyente y hasta... Yo no pienso que eso es lo que está sucediendo. Yo pienso que es un fariseo que piensa que ellos van a desaparecer porque no hay nada en él que dice que él está pidiendo que hay arrepentimiento. Él solo dice, déjelos en lo que ellos van a hacer y ver lo que sucederá. Y ellos aceptan su consejo. Y eso nos lleva a la tercera respuesta. Ellos aceptan a su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Es interesante que al final su frustración se mostró. No vamos a dejarles salir sin castigarles un poquito para que ustedes puedan entender. Cállense, por favor. Entonces lo traen, cuando dice azotaron, es eso de los 39 lazos, que eran cosas que tenían vidrio y espinas en ellos. Iba a tardar semanas para recuperarse. Entonces los 12 allá recibiendo todas esas cosas. Y nosotros pensamos, si yo hubiera recibido eso, jamás hubiera hablado después de eso. Porque soy poco para tener un dolor en mi cuerpo. Y ellos ya tienen sus espaldas lastimadas y abiertas. ¿Y cómo salen? El texto dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose. Y en el griego es regocijándose continuamente.
Es decir, que ellos se fueron con alegría. Y eso debería ser otra razón por la cual los del concilio estaban ahí. Y hasta esto no lo causa caerse. Están alegres con lo que sucedió. Nosotros hemos pegado a ellos por un buen rato y todavía se van alegres. Y dice, hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, porque habían entendido lo que Cristo había dicho. Yo sufrí, ustedes van a sufrir por mi nombre. Están recibiéndolo y lo vea como algo de aprobación, diciendo, gracias Cristo por haber dado esto a nosotros para guardar. Nosotros vivimos en la manera contraria. Queremos escapar cualquier cosa que está incómoda. En cualquier momento es como, no, yo no quiero tener confrontación, yo no quiero recibir rechazo, no, yo quiero quedarme con una vida tranquila, sin gente estando frustrado conmigo. Y ellos lo azotaron y ellos se fueron contándolo como bendición para sufrir. Y eso me llevó a pensar en mí esta semana. Estoy listo para sufrir y llamarlo una bendición. Estoy listo, es Aarón listo para sufrir por el nombre de Cristo y aún considerarlo algo de dignidad. Es decir, gracias Cristo por este sufrimiento. No estoy hablando de sufrimiento físico en términos normales, pero estoy hablando sufriendo por la causa de Cristo. Cuando vivimos en ciertas maneras, y hoy estaba hablando con unos hermanos, y hacer lo correcto, y yo usé en la mañana esa idea de José siendo el sapo. Pero a veces gente usa esa idea de sapear en una manera de decir, es que usted está haciendo su trabajo y siendo bien santo y no debe hacer eso. Casi para causarles no hacer lo correcto. Pero estamos listos para hacer el correcto, aunque la gente se va a hablar de nosotros. O chismear de nosotros. O decir que no sean tan santos ustedes. No sea así. O estamos listos para sufrir por obedecer a nuestro Dios. Aunque la gente se ría de nosotros. Porque estamos convencidos de lo que Él ha hecho. Y miren lo que ellos hicieron en versículo 42. Y todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Y eso es lo que me llama la atención. El hombre, Gamaliel, dijo que si es de Dios no va a ganar. Y parecía débil por un momento. Pero la idea que estamos aquí, hoy, en 2024, escuchando la palabra de Dios, muestra que no falló la palabra de Dios. Que ellos seguían hablando y se fue a lugares donde no podían controlarlo, porque la verdad no va a ser destruida. Ellos iban a anunciar y predicar continuamente y no podían controlarlo, porque el evangelio es la esperanza para la gente. Para nosotros hoy es una muestra que esto seguía hasta hoy en día y va a seguir hasta que Cristo regresará. Pero ¿dónde viene este tipo de confianza? Es a través del Espíritu Santo. Es a través de Él dándonos confianza en su palabra. En que Él va a ser fiel en el proceso de darnos confianza en el momento que debemos hablar la verdad. Porque estaba pensando en cada momento. Pedro, en unos capítulos atrás, débil, sin habilidad para enfrentar a una chihuina. Y ahora listo para enfrentar a cualquiera. Eso no vino de él. No era algo que él produjo de él mismo. Era algo que Dios le había dado. Era por el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos seguir orando que nosotros
tendríamos esa confianza en la palabra de Dios a través del el Espíritu Santo, sabiendo que Él es fiel. Y nosotros podemos anunciar sabiendo que cualquier cosa que venga, como hemos cantado, venga lo que venga. Nuestra confianza es en un Cristo que va a terminar la obra que Él inició. Y qué interesante que después de esto van a elegir diáconos y después Esteban va a dar su defensa y después lo van a matar a Esteban por anunciar esta verdad. A veces pensamos, entonces eso significa que nada malo va a venir. No, cosas malas llegaron fijo después de eso por seguir anunciando el evangelio. Y puede ser por un rato algo malo sucede. Pero sabemos dónde termina toda esta cosa. Con un Cristo en el trono, con todo bajo sus pies, mostrando su poder. Y eso es nuestra confianza. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias que nosotros podemos ver a ti. Darnos confianza en tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a ser ellos que están listos para anunciar. Oh Dios, lleve su palabra a cada rincón de nuestros corazones, a donde nosotros tenemos incredulidad o falta de confianza en que tú vas a ser fiel a tu promesa. Cáusanos depender de ti, sabiendo que esta obra es tu obra. Pero nosotros debemos, como estos apóstoles, anunciar el evangelio, aunque tiene consecuencias sobre nosotros. Darnos fortaleza en ti y solamente en ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.